Imagina que ocurre lo impensable. Un colapso. Una guerra total. El sistema falla. Para ti, eso significa caos, inseguridad, lucha. Para ellos, significa pulsar un botón y desaparecer. No es una fantasía. Es un protocolo. Y está construido en acero, hormigón y montaña. En las naciones más estables y ricas del planeta, existe una infraestructura paralela, invisible hasta que sea necesaria. No son refugios públicos. Son arcas tecnológicas. Y tienen un pasaje de embarque con una lista de nombres muy corta. Esto no es teoría. Es la topografía de un futuro donde la humanidad se divide en dos, los que están dentro del búnker, y todos los demás. Hoy no hablaremos de especulaciones. Analizaremos los planos. En este informe, usted va a descubrir la ubicación y la capacidad real de 3 de estos complejos en el hemisferio norte. Va a entender el patrón que revela su verdadera función, no salvar poblaciones, sino preservar funciones críticas del poder. Y lo más crucial, va a conectar los puntos entre estas fortalezas de paz y los manuales de continuidad de gobierno que convierten una crisis en una oportunidad de reinicio controlado. Comenzamos en un archipiélago remoto, donde el granizo y el viento esconden la puerta más segura del mundo. En la isla de Spitsbergen, Noruega, a 130 metros de profundidad en una montaña de arenisca, se encuentra el Svalbard Global Seed Vault. Inaugurado en 2008, su narrativa pública es noble: preservar la biodiversidad agrícola mundial ante una catástrofe global. Es un hecho. Pero es solo la primera capa. La ubicación no es casual. Está a 1.300 kilómetros del Polo Norte, en territorio geopolíticamente estable, remoto y fácil de defender. La instalación fue financiada conjuntamente por el gobierno noruego, la Fundación Bill and Melinda Gates y el gigante agroquímico DuPont Pioneer. Su operación requiere una coordinación logística militar. El patrón que emerge no es de preservación abierta, sino de custodia estratégica. Quien controle las semillas, controla la base de la cadena alimentaria post-crisis. Pero este búnker de semillas tiene un vecino. A menos de 2 kilómetros, en la misma montaña congelada, hay otra instalación. No tiene nombre público. No aparece en los tours. Y su propósito no tiene nada que ver con plantas. Durante la Guerra Fría, Suecia construyó una vasta red de búnkeres y bases militares subterráneas bajo el nombre en código Bunkern y Plan Beskid. Tras el 2010, en plena paz, el gobierno sueco inició el proyecto Forsvarets Framtida Ledningsplats, FFL, un centro de mando y control gubernamental subterráneo, ultraseguro y autónomo, con un costo de 3.500 millones de coronas. Esto no es herencia histórica. Es modernización activa. La ley sueca de Total Defense, Total Forsvar, obliga a organismos críticos, bancos, redes eléctricas, administración, a tener planes de continuidad en instalaciones protegidas. El poder que se ejerce aquí es el de la preeminencia estatal garantizada. El Estado no planea desaparecer, planea retraerse a una ciudadela impenetrable y seguir gobernando desde allí, mientras la superficie se gestiona o se abandona. La lógica es perfecta: proteger el núcleo del sistema. Pero plantea una pregunta incómoda. ¿A qué profundidad debe estar un búnker para sobrevivir no a una bomba, sino a una guerra biológica o a una pandemia extrema? La respuesta la tiene un país que ha convertido la montaña en una nación de respaldo. Suiza tiene, por ley, un espacio en búnker para cada uno de sus 8.6 millones de habitantes. El Schutzraumbauten, programa de construcción de refugios. Data de la Guerra Fría, pero su mantenimiento y modernización es constante. Los más sofisticados son los centros de operaciones de protección civil, Furunsanlagen, como el gigantesco complejo bajo el aeropuerto de Zúrich, capaz de albergar a miles durante meses. Suiza expone el marco mental final, la institucionalización total de la huida.
Aquí, el búnker no es un secreto, es una infraestructura cívica. Esto normaliza psicológicamente el concepto de retirada masiva al subsuelo. El poder no es solo proteger cuerpos, es proteger la normalidad, la burocracia, el contrato social en un entorno estéril y controlado. Es la domesticación de la catástrofe. Sin embargo, hay un detalle que pocos leen en las ordenanzas suizas. Los refugios privados en edificios deben poder ser requisados por el Estado en caso de emergencia declarada. La protección universal, entonces, tiene una cláusula oculta, es temporal, y su control final siempre recae en el mismo lugar. ¿En manos de quién termina realmente la llave? Conectemos los tres bloques. Svalbard custodia la vida biológica básica, semillas. Suecia custodia la infraestructura del poder estatal, gobierno, datos, mando. Suiza custodia la población y la norma social. Juntos, no forman una lista aleatoria. Forman una pirámide de preservación estratégica. La revelación no es que existan búnkeres. Es el orden de prioridades que revelan. Primero, se garantiza la soberanía genética y alimentaria, el recurso. Luego, la soberanía administrativa y de seguridad, el poder. Finalmente, y solo si la capacidad lo permite, la soberanía poblacional, los ciudadanos. Este es el nuevo marco mental. La resiliencia nacional del siglo XXI no se mide por hospitales o parques. Se mide por metros cúbicos de espacio presurizado, autonomía energética y listas de acceso clasificadas. Lo que llamamos búnkeres para crisis extremas es, en realidad, el esqueleto de un estado paralelo, listo para activarse en el momento en que el estado de la superficie sea declarado fallido. La crisis no es la amenaza, es el disparador que legitima la transición de un modo de gobierno a otro. Uno visible, democrático. Otro, oculto, y operando bajo leyes de excepción. El poder que se ejerce aquí es el más absoluto, el poder de definir qué es una crisis existencial, y quién merece existir después de ella. Y ese poder ya no es una decisión por tomar. Está codificado en hormigón armado. Está presupuestado. Está listo. Por tanto, la próxima vez que escuches sobre un plan de contingencia o una inversión en resiliencia nacional, mira más allá del comunicado de prensa. Pregúntate, ¿resiliencia para quién y hasta qué punto? La arquitectura de la supervivencia selectiva nos obliga a una pregunta incómoda, la única que realmente importa, en el mundo que está siendo preparado bajo nuestros pies, un mundo de búnkeres, arcas de semillas y centros de mando autónomos, ¿qué concepto de humanidad está siendo preservado? ¿Una humanidad de comunidades, de diversidad, de lucha colectiva? ¿O una humanidad reducida a sus funciones útiles, administradores, técnicos, y un banco de genes perfectamente catalogado? Los búnkeres del norte no son el problema. Son el síntoma. El síntoma de una civilización que, en lugar de solucionar sus fracturas en la superficie, ha empezado a invertir toda su genialidad en construir el mejor refugio posible para alejarse de ellas. El último privilegio ya no será la riqueza. Será el peso específico. ¿Cuánto de ti es considerado esencial para caber en el último ascensor que baja hacia la salvación? Si este análisis, que va más allá de las paredes de hormigón para examinar los cimientos del poder futuro, es el tipo de investigación que necesitas, tu lugar está aquí. En el Código Infinito, unidad de investigación, desenterramos los planos ocultos de la realidad. Suscríbete para seguir la investigación. Para entender cómo se prepara el control en otros frentes, no te pierdas nuestro informe, el archivo montaña, instalaciones sin registro oficial.